¿Ante qué tipo de conflicto estamos? Se lo pregunto al reconocido abogado penalista Juan Velázquez, a quien le agradezco nos reciba esta noche. ¿Cómo está, abogado? Gracias, buenas noches. Azucena, buenas noches. Me da gusto saludarle, abogado. A ver, primero, ¿ante qué tipo de conflicto estamos? ¿Un conflicto constitucional, un conflicto político, un conflicto de leyes? ¿Qué es lo que usted ve, abogado? A ver, Azucena, me parece que hay un artículo que ya hemos comentado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94, que dice que a los miembros del Poder Judicial de la Federación no se les podrá disminuir sus remuneraciones. Eso es lo que dice la Constitución. Ahora esa ley secundaria, inferior a la Constitución, les pretende reducir esas remuneraciones. Esa pretensión es, obviamente, inconstitucional, contraria al precepto constitucional. Entonces, me parece que lo que luego los señores legisladores, según ahorita oí, dicen de que hay que respetar a la ley, pues claro, hay que respetar a la ley, pero ¿a cuál ley? A esa ley secundaria, a esa ley inferior que permitiría que las remuneraciones se redujeran, o a la norma suprema, la ley superior, que es la de la Constitución, para que a los miembros del Poder Judicial de la Federación se les pudieran disminuir sus remuneraciones, tendría que reformarse la Constitución en ese artículo que acabo de mencionar. Entonces hay una, pues digamos, imposición que se pretende, pero que contradice a ese precepto de la Constitución. El artículo que se tendría que reformar, abogado, ¿cuál es? ¿Me lo repite? Me parece ahorita, y bueno, lo estoy diciendo de memoria, que es el 94. El 94. Pero que al final de cuentas, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice a los miembros de... No dice eso exactamente, pero al final de cuentas es el sentido. A los jueces, magistrados, ministros, en fin, del Poder Judicial de la Federación, no se les podrán disminuir sus remuneraciones. Y eso tiene un sentido, tiene un propósito, el de que al final de cuentas a esos juzgadores de cuestiones importantes, delicadas, de mucha cuantía, pues no se les pueda influenciar, no se les pueda, digamos, hacer que resuelvan contrariamente a lo que debiera ser en esos asuntos multimillonarios, asuntos fiscales, asuntos de telecomunicaciones, que importan millones de millones de millones. Sí. ¿Qué sucedería si a uno de esos jueces, magistrados, ministros, que tiene que resolver y con un sueldo precario, pues en uno de esos contendientes en esos asuntos millonarios, pues llegaran y les ofrecieran un poquitito más de su sueldo, que sería el sueldo, pues digamos, que se pretende que ganen? Tienen una enorme responsabilidad, tienen una enorme carga de trabajo y tienen por eso un sueldo que no es el de los 600,000 pesos ni de los 500,000 pesos que se dicen, pero un sueldo que les permite a ellos tener una seguridad y a todos nosotros, los enjuiciables, una seguridad en cuanto a la independencia de ese poder. Y sin embargo, abogado, el Banco Mundial sacaba ayer una cifra o una conclusión diciendo que no porque los funcionarios en México tengan altos niveles de salario, como es, pues estamos en una mejor posición en el ranking de corrupción, estamos entre los países más corruptos, es decir, parece que no hay una relación entre una cosa y la otra. Bueno, puede ser, pero y si eso es cierto, entonces ahora imaginémonos qué sucedería si todavía a esos funcionarios se les redujera su sueldo, su remuneración, a una remuneración muy precaria. Déjeme decirle una cosa, Azucena. Yo tengo 49 años, en enero los cumplo, de ejercer como abogado defendiendo juicios. En mi vida, en mis 49 años, nunca un señor juez me ha pedido dinero, nunca he tenido que darlo. Y cuando he tenido la razón, invariablemente me la han dado. Si eso ha sido con los jueces, ¿qué más todavía con los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay dos instituciones que han mantenido la estabilidad en este país. Una, que son las Fuerzas Armadas. Otra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. ¿Qué pasaría con este país que, bueno, pues ya como vemos, está como yendo a un despeñadero, si esas dos instituciones, pero bueno, ahorita platicando, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las minamos? A ver, abogado, entonces usted lo que me dice es que esta ley, como me lo había dicho ya hace algunos días, esta ley no tiene futuro, no se les van a poder reducir los salarios a los servidores del Poder Judicial. Mientras que no se reforme la Constitución, no. Y tan no que la señora secretaria de Gobernación, muy estimable, exministra de la Corte, ya ha declarado, creo que varias veces, que así como ahora se pretende, no podría ser. ¿A ningún funcionario o solo a los funcionarios del Poder Judicial, abogado? Probablemente a otros más que entraran en esa excepción constitucional de que a otros, igual que a los del Poder Judicial de la Federación, no. Pero en este caso, y yo como abogado, y en tanto lo que sé, es que en tanto ese precepto de la Constitución se mantenga, a los señores jueces no se les van a poder legalmente reducir sus remuneraciones. La última pregunta, abogado, a reserva de que creo que lo tengamos que platicar en otra ocasión, si es usted tan amable. Los legisladores argumentan que se están amparando en el artículo 127, si no mal recuerdo, usted lo recordará mejor, en donde dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ellos se están amparando en esto que también es la Constitución. Sí, Azucena, pero a ver, esa disposición de ese artículo es una disposición general. Y a esa disposición general no se le puede aplicar lo que la misma Constitución establece como una excepción. Qué bueno que en tanto ese artículo a todos los demás no, pero ¿y si hay otro artículo que dice como excepción que a estos funcionarios sí? Pues entonces... Que el artículo dice la remuneración que perciban por sus servicios ministros de la Corte, magistrados de circuito, jueces y consejeros, así como magistrados, no podrá ser disminuida durante su encargo. Esa es la excepción que usted menciona. Azucena, exactamente. Entonces, Azucena, a mí me parece que es una cuestión absolutamente elemental, que no tendría mayor, digamos, discusión por la claridad de ese precepto constitucional que establece esa excepción y por lo cual todas esas acciones de inconstitucionalidad que se han promovido, invariablemente, bueno, digamos que obligadamente, elementalmente, pues, el Poder Judicial de la Federación las ganará. Abogado, como siempre, qué gusto escucharlo. Gracias, buenas noches. Gracias, Susana. Gracias, buenas noches.